Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal su día? Bienvenidos al podcast Walcon. Hoy estamos estrenando set. Parece que este va a ser el set ya para El siempre, oficial. forever, el oficial. Damos la bienvenida a Erika. Erika, ¿cómo estás? Muy bien, bendecida y aquí feliz por estar con ustedes. Muy bien. Pomo, ¿cómo estás? ¿Te descansaron? A ti y a mí en el podcast anterior. ¿Cómo estás? ¿Qué hiciste el viernes? El viernes pasado descansé. Por fin pude descansar Bien. porque el sábado normalmente son días muy ajetreados. Ajá. Teníamos cierre de mes en la empresa, entonces ya te imaginarás, pero bien, feliz y con ganas, ¿no? Que es lo que más interesa. Y antes de presentar a nuestro invitado, déjenme decirles antes de que se me olvide. Producción de la iglesia Masai. Aquí Nachito y Gadi nos están acompañando detrás de cámaras. El lienzo que ustedes ven acá está en blanco. Se supone, bueno, para los que están viendo en YouTube, no hay bronca. Los que están escuchándonos en Amazon Music, en Spotify, en Google Podcast. Estamos también en 2 canales en YouTube, Comunidad Age y el canal de Masai, el oficial. Estamos también en TikTok. Ahí sí yo no sé cómo se maneja el TikTok. Yo no tengo. Iglesia Masai. Y Facebook, la página de Walcon y en la página de Masai Tlaquepaque o Masai Guadalajara. Guadalajara. Masai Guadalajara. Igual nuestra gente de producción ahí los pone la tirilla. Para los que están escuchándonos en audio, bueno, en podcast de audio, pues tenemos una pared que está totalmente en blanco, tiene algunos marcos. Estos marcos se van a ir llenando de las historias que vamos pasando aquí en el podcast, ¿no? Vamos pasando de las historias. Ya tenemos aquí el primero, que al final de este podcast les voy a decir para qué sirve. Es una camisita de fútbol, ¿no? Que adelante trae el logo de Walcon, el patrocinador Masai, y atrás trae Walcon. Al rato se los enseño a los de YouTube. Ahora sí, vamos a presentarles a nuestro invitado especial. ¿Por qué? Porque es un tema súper importante. Como ya vieron en las miniaturas y en los temas, vamos a hablar de quién es Dios y debemos de traer un peso pesado, ¿no? Con ustedes, el patrón, el jefe, el líder espiritual Pastor de principal. de la iglesia Masai, el pastor principal. Por eso hay que comportarnos ahora, muchachos. Tello, ¿cómo estás, Tello? Bueno, pues amado por Dios. Eso. No puedo quejarme, ¿verdad? Dios ha sido en gran manera bueno. Sus misericordias, el favor de Dios en mi vida y también en la de ustedes, los veo bien. Aquí estamos con toda la actitud, con todo el ánimo, para hablar de Dios. Platicábamos fuera del aire que Tello tiene una licenciatura. ¿Qué licenciatura tienes, Tello? En teología y aparte también en lo secular. Tengo ingeniería industrial. Ajá. Y tecnólogo en informática y computación. Del glorioso SETI. Así es. Del SETI Guadalajara. Transmitimos desde Guadalajara. Siempre se me olvida decir que transmitimos desde Guadalajara. Bueno, ¿por qué le pregunto esto a Tello? Bueno, porque alguna gente piensa que los pastores son unos flojonazos que no saben hacer nada. Ah, no, y aparte trabajo, en lo secular. Y pues, ¿en dónde trabajas? Pues total, a ver si nos patrocinan. Donde hacen el pan con el cariño de siempre. Eso es todo. Ahí estamos de mantenimiento. Muy bien. Tengo dos inconformidades. Pomino, se supone que debería de estar el pan aquí y se supone que deberíamos de tener un micrófono aquí. ¿Qué pasó? El pan no llegó. Hay que echarle la culpa a los trabajadores. Puras desafortunadamente. fallas. Y el micro sí lo acepto, es completamente mi culpa, pero estará promesa. Bueno, ya estamos haciendo algunos cambios de planeación de personal. ¿No? Bueno, es un tema súper importante, súper delicado, súper complicado. Vamos a hacer la dinámica siguiente. Vamos a hablar de quién es Dios según la ciencia y luego quién es Dios según la fe y luego vamos a tratar de complementarlos, ¿vale? Vamos a sacar controversias que al final necesitamos van a ver cómo las controversias simplemente se van a clarificar. Si es que tuviéramos, porque también hacer podcast donde todos estamos de acuerdo y sí, adelante y no tengo nada que decir, pues no están chidos, ¿no? Vamos a empezar, discúlpenme, voy a monopolizar un poquito el micrófono
voy a hablar de Dios según la ciencia. Unos 10 minutillos, discúlpenme. Igual vamos a involucrarnos todos, ¿no? Número 1, ¿sabían ustedes, público en general, de los que estamos aquí, que prácticamente muchas personas abandonan su fe y su práctica religiosa porque piensan ellos que Dios y la ciencia están totalmente peleados? Eso es falso. Dios y la ciencia están más unidos que nunca. 63% de los millennials a nivel mundial han abandonado la fe porque no conciben ellos o es ciencia o es Dios. Y como la ciencia es comprobable, no se puede comprobar. La verdad nos va a hacer libres. Te voy a decir rápido, claramente. Esta información la pueden buscar en Google, la pueden googlear y no hay bronca, ¿no? En los últimos 50 años, si ustedes se dan un poquito de chanza y un chapuzoncito al Google, ha aumentado las evidencias desde la óptica de la física, de la química, de la biología, incluso de las matemáticas de que existe Dios. Más del 95% de los premios Nobel de los últimos 100 años, ¿qué son los premios Nobel? Pues son los premios a los más altos científicos calificados en química, repito, física, biología, toda esa onda. ¿Creen en Dios? 95% de los científicos creen en Dios, de los que han ganado el premio. No cualquier cientifiquillo así de la... Ay, no, ya iba a quemar en universidades, pero... Ahora, esto lo dijo Juan Carlos González, esta estadística del 95% de los científicos. Antes, no sé si han escuchado eso, los ateos tenían una base y un argumento muy fuerte. Ellos decían que el universo es eterno. Por lo tanto, no existe un creador. Así que Dios era desechado. El solo concepto de Dios era desechado. La ciencia ha comprobado todo lo contrario. Repito, esto está en documentos. La ciencia dice que hubo un Big Bang donde se comenzó todo. A ver, ¿comenzó todo? Sí, incluso tiene fecha. Hace 13.750 millones de años se hizo el Big Bang, en donde se creó el universo. Esto significa que el universo no es eterno. El universo no es eterno. Entonces, si no lo es, forzosamente tuvo que tener un inicio. Y si tuvo un inicio, necesitó un creador. ¿Ok? Bueno. El Big Bang es un evento en el cual se creó toda materia, se creó el tiempo y se creó el espacio. Así que antes del Big Bang no había tiempo, no había materia y no había espacio. A veces es difícil comprender esto porque uno no está familiarizado, ¿no? Pero bueno. Entonces quiere decir que el que creó el universo, como estaba antes del Big Bang, es una persona que no es espacial, que no es temporal y que no es material. Esa persona tuvo que haber creado el universo. Llamémoslo una superinteligencia. Una superinteligencia. Porque las posibilidades y probabilidades de que no se hubiera dado el universo eran infinitas. Entonces, un creador forzosamente tuvo que haberlo hecho. Hay más de 200 leyes o constantes físicas que nos dicen que si hubieran variado una de ellas milimétricamente, hay más de 200 leyes de la física que si se hubiera variado milimétricamente, el universo no existiría. No estuviéramos ni ustedes ni nosotros aquí, ¿no? Parece entonces que estas leyes de la física alguien las hizo a propósito, como para mantener el orden de las cosas. La segunda ley de la termodinámica en la física habla de evidencia entrópica, la entropía, ¿no? Habla de la evidencia entrópica. Dice
que el desorden en el universo es natural. El universo tiende a desordenarse, a quererse salir de su lugar. Así que es una ley termodinámica. Está un poco complicada, trato de explicarlo lo más sencillo posible. El universo por naturaleza se desordena. Entonces todo es tan milimétrico como el universo es milimétrico. La materia oscura, la materia, la luz, la energía, es tan milimétrico que debe de existir alguien que lo mantiene en orden. Claro. Tiene que existir alguien que lo mantenga en orden, ¿no? Hay una regla, yo le puse la regla de las dos posibilidades. Miren, ahí les va. ¿Dios existe o no existe? Claro. Si tú optas porque Dios existe, bien. ¿El universo es eterno o el universo es creado? Si existe Dios, el universo es creado. Okay. Ahora, Dios existe, el universo ha sido creado por Él. Entonces, ¿tú estás aquí por casualidad o porque alguien te creó? ¿O porque alguien quiso? Ahora, nosotros estamos aquí porque alguien ha querido y esas son buenas noticias. Claro. Esas son buenas noticias, ¿no? Peter Singer, un científico, dice: si nosotros estuviéramos por casualidad en el planeta Tierra, tendríamos la misma dignidad que cualquier otra cosa. Vamos a poner el ejemplo pues, de una cucaracha, ¿no? Tendríamos la misma dignidad si estuviéramos por casualidad en la Tierra que una cucaracha. Nada más que con procesos mentales un poco más elevados, ¿no? Porque nosotros pues, somos gente pensante. Si no estás aquí tú y no estoy aquí yo por casualidad, sino porque alguien lo ha querido, entonces tenemos más dignidad que una cucaracha, más dignidad que los animales, porque estamos puestos por encima de toda la creación. George Smout, Premio Nobel de Física del 2006, George Smout, espero haberlo dicho bien, dijo que todo lo que sabemos del Big Bang se encuentra en Génesis. Premio Nobel de Física. O sea, no es cualquier persona, ¿no? Es gente que estudia y estudia muchísimo. Sí. Sencillamente, para creer en Dios, pues, de que Dios existe, hay que tener conocimiento. Para creer que Dios existe, o para decir que Dios existe, simplemente hay que tener conocimiento. Y para creerle a Dios, hay que tener fe. Repito, para creer en Dios se necesita mero conocimiento, y conocimiento, pues, científico. Para creerle a Dios se necesita fe, ¿no? Es correcto. Así que primero es pensar, conocimiento. Número 2 es voluntad de creerle a Dios. Y número 3 viene la gracia, después la gracia, ¿no? Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es bondadoso y es una persona que ante toda esa majestad es alguien con el que puedes comunicarte y tener una relación sin problema, ¿no? Así que contrario a la que la gente cree, cuanto más ciencia, más Dios, ¿no? Cuanto más ciencia, más Dios. Esto es como una introducción de lo que la ciencia piensa que si existe Dios o no existe. Entonces, investiguen, búsquenle, no nos crean a nosotros. Hay muchos documentales, hay muchos científicos que aseguran la existencia de un creador. Nada es casualidad, todo está creado. Y bueno, ahora vamos a dejar a los del crew y a nuestro invitado, sobre todo a nuestro invitado, pues que nos hable quién es Dios según la fe. Sí, sí, gracias. Estaba pensando ahorita en lo que investigaste, lo que traes, muy bueno. ¿Ya vieron el reloj que trae ahí esta Erika? Ajá. El reloj está muy padre. Si está ese reloj, es porque existe un relojero. Si está una creación, es porque existe un Dios. ¿Sí? Entonces, algo bien curioso, que la mayoría de las personas toman la postura de como ateos, como yo pienso que para llamar la atención y
hacerse los importantes, no sé. Inclusive un compañero, está chavalón de ahí del trabajo, 20 años, 21 años, me decía, oye, háblame de Dios. Y le dije, con mucho gusto te hablo de Dios, pero quiero hacer una pregunta. ¿Crees en Dios? No lo sé. A partir de ahí dije, ¿para qué te hablo de Dios? Si solamente, o sea, no te decides en creer en Dios. En Hebreos 11:6, es una carta, ¿verdad?, que se le atribuye al apóstol Pablo. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, ahí está la parte importante, que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Sí? Si tú decides creer en Dios, es una realidad y una verdad. Dios existe, pero tienes que, ahora sí que esto es cuestión de fe, de creer en Dios. Es decir, yo decido creer en Dios. ¿Sí? Ahora, Dios tiene muchas cualidades, muchas facetas, se puede decir. O sea, esa deidad es tan amplio que nunca vamos a terminar de conocerlo, pero sí es una realidad porque lo podemos sentir. No sé, quiero darle aquí también lugar a mis compañeros. Erika. Yo antes de adentrarme un poquito de quién es Dios, quiero leerles un texto bíblico que habla sobre la creación de Dios y está en Salmo 19:1. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces yo creo que lo dice todo, lo dice todo, ¿no? ¿Y quién es Dios? Híjole, pues como bien dice el pastor, Dios tiene muchos nombres. Y para mí Dios, y les voy a decir nada más 3, y los voy a dejar para que ustedes lo digan los demás. Para mí Dios es único. Y lo vemos en Deuteronomio 6:4 que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así es. Es único. Para mí Dios es eterno y viene en Salmo 92 y dice, antes que nacieran los montes y se formaran la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y por último, Dios es amor y misericordioso. Y lo vemos en Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para mí, esas son mis 3 definiciones de quién es Dios. Entonces, hay que ir desmitificando. Número 1, Dios no está peleado con la ciencia. La ciencia habla de un creador, de un Dios. Y Dios no es un viejito, No. enojado, allá tiene en su barba. trono sentado, con una barbota que le cuelga y que está esperando a Alguien que se porta mal para te portes mal para atacarte con enfermedades, castigarte. Para eso están los podcasts estos, para generar este tipo de conocimiento de que Dios no es así, Dios es eterno, ¿no? Lo acabas de decir. Me gustaría, Pumino, que dijeras sobre el yo soy. Está interesante eso. Mira, algo que sí que nosotros como persona, incluso nosotros que creemos en Dios, de repente nos subimos a un mito, que Dios es un Dios lejano a nosotros. Y lejano me refiero a que Él no tiene interacción con nosotros por lo mismo que Él es Dios y por lo mismo que Él es grande. Entonces, una de las variantes que siempre ha existido y viene plasmada en la Biblia es la relación cercana que Dios mismo ha tenido con la gente. Adán, Abraham, y hablando ahora sí del tema de yo soy con Moisés. Recordemos que cuando se da ese encuentro de Dios
y Moisés. Moisés andaba en el desierto, perdido, o pastoreando ovejas. Y algo curioso fue que Moisés no estaba buscando a Dios. Moisés no estaba buscando a Dios, pero Dios sí estaba buscando a Moisés. Entonces, cuando pasa eso, Moisés vio una zarza ardiendo, algo que era muy común en el desierto por los calores y demás. Si algún día viajan, vayan más o menos como por Mexicali, Sonora, donde hay desierto, y pueden verlo. Pero lo característico de esa zarza era de que no se consumía. Seguía ardiendo. Seguía ardiendo y la intensidad no bajaba. Eso llamó la atención. Cuando Moisés va y busca y se acerca, es cuando Dios le habla a Moisés directamente y le dice: quita tu calzado porque el lugar que pisas es santo. Entonces empieza esa interacción. Dios le empieza a contar los planes que tiene Dios para Moisés, para su pueblo, y Moisés le dice: oye, bueno, yo ya te escucho, pero yo ¿cómo les voy a decir a ellos quién eres tú? Y simplemente Dios se define en una frase: yo soy. Entonces de ahí arranca la cercanía. Pero también recordemos que en ese tiempo históricamente que el pueblo de Israel estaba bajo el yugo egipcio, pues imagínate, una persona esclava pierde todo valor, sí, y toda esperanza. Entonces cuando ya el Dios de sus antepasados se muestra ya directamente, es como si le estuvieran brindando un poquito de más esperanza, y de ahí para acá viene yo soy el que soy, y ya empieza una relación cercana y directa sobre el trabajo que iba a hacer Moisés con el pueblo de Israel. De hecho, como estudiar de Dios es muy amplio, Dios tiene diferentes nombres de acuerdo a la necesidad de la persona. Inclusive ahorita hablaban de la creación. Cuando se habla de Jehová Shaddai, ¿sí?, se habla del Dios Todopoderoso. Cuando se habla de Jehová Elohim, se habla del Dios Creador, ¿sí? Dependiendo, ¿verdad?, la necesidad o la situación que uno esté, se muestra a Dios. Si tenemos una necesidad económica, pues está Jireh, Jehová Jireh, que Él provee. Ajá. Si hay una enfermedad, está Jehová Rafa, que es nuestro sanador, ¿sí? Y así son como 20 nombres más o menos que se le atribuyen a Dios. Shalom, que es paz, ¿sí? Cuando uno está ahí de pronto atribulado, ahí acongojado, preocupado, pues hay que clamar al Dios Shalom, que es paz. Y Él se muestra como ese Dios de paz. Por eso menciono que hablar de Dios es muy amplio, pero es tan real. Y decía Erika que el primer punto que ella puede decir es que Dios es único, ¿sí? En el Evangelio de Juan 17, Jesús tiene una plática con el Padre, con Dios. Él le llamaba Padre y le decía algo: en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ese es otro punto. Único y verdadero. ¿Sí? Y a Jesús, tu Hijo, a quien tú has enviado como Salvador, ¿no? Entonces, estudiar de Dios es muy profundo. Ahorita simplemente ya sacamos único, verdadero, Shalom, Elohim, y podemos decir muchas más. Tello, ¿por qué el nombre de Jehová? ¿De dónde viene? ¿Por qué se le llama Jehová? De hecho, eso es algo como para Él se redujo a nuestro entendimiento, como para poder entender un poquito su nombre. Pero realmente el nombre no se puede pronunciar. O sea, ¿cómo está eso? Sí, o sea que son 4 letras,
según los teólogos, lo que define. Inclusive la teología empezó de ahí de Platón, el científico, que ahorita que estás hablando de los científicos. Ajá. Es J, H, Y y H. 4 letras. ¿Sí? Y en vez de leerse como estamos acostumbrados de izquierda a derecha, se lee de derecha a izquierda, al revés. ¿Sí? Entonces, hablar de pronunciarlo no se puede. Entonces, lo más cercano que a esa pronunciación, según los estudiosos, es el sonido del diafragma. ¿Como un suspiro? Como cuando uno respira, precisamente. Así. Ya. Así de... Ok. ¿sí? Y lo curioso es que cuando uno nace, desde el momento que nace uno, pronuncia a Dios. Pero es bien poético eso, ¿no, muchachos? Expresarte, decir Dios, pero el nombre de Dios es hacerle una respiración de paz, ¿no? ¿Sí? Como Descanso. de paz. O sea, referirte a Dios es un respiro de suspiro. Sí. Es poético. Sí, de hecho hay un texto en la Biblia que dice que todo lo que respire, Alabe. alabe a Jehová. Al suspiro mayor, ¿no? Así es. Que todo lo que respire alabe al suspiro mayor. Y lo hermoso de esto, pues, que mientras tenemos esta vida biológica, porque hay dos tipos de vida, pronunciamos a Dios en todo momento. Sí. Aunque digamos no creer en Dios, simplemente el hecho de estar respirando, pronunciamos su nombre. Qué buen punto ese. Pronunciamos su nombre. Qué En buen el momento punto. que morimos, pues dejamos de pronunciarlo, ¿no? Pero sí, el nombre de Dios, pues, Es el se sello. redujo. Es El el sello, aliento, es el ¿no? sello de Dios en el nombre, aunque te guste o no te guste, ¿no? Sí, Que sí. cada que respiras estás diciendo el nombre de Dios. Estás alabando a Dios, glorificando a Dios. Es como el copyright, ¿no? Sería el copyright nuestra alma, el que cada que estás respirando estás diciendo Dios. Sí. La marca Eso es muy poético. La marca de la creación, ¿no? Del hombre. Dios es un autor. Mira, ve el universo, ve los planetas. Dios es un artista y esto del respiro es totalmente artístico, ¿no? Ahora, decías algo de que le agregaron las letras. A ver, dinos bien qué rollo, a ver, porque estamos un poco confundidos. Acaba de decir Tello que no había vocales. ¿Qué sucedió entonces? Las traducciones, ahí entra mucho la traducción Ujú. para nosotros. No tanto ahora sí que vaya para el lenguaje ¿Hebreo? hebreo. La traducción viene para nosotros porque pasa algo muy curioso. De repente nosotros pensamos que somos tan especiales, nosotros los occidentales, y sí somos especiales, ¿no? Pero Dios viene sobre un pueblo específico. La historia de Dios con la humanidad se desarrolla sobre un pueblo en específico. Pasan muchas cosas. Incluso cuando Jesús viene a la tierra, Jesús se siente rechazado por la misma gente por la que vino. Entonces, ahí es donde la gracia, y lo platicamos en programas pasados, lejos de ser ya para ellos, viene para nosotros. Entonces, ahí es donde la traducción y en la misma escritura e inspiración que viene aparte de Dios cuando fue escrita, ya fue adaptada para nosotros gentiles. Entonces, ahí es donde se le empiezan a agregar, o se le agregaron las vocales para que en nuestro lenguaje pudiera haber una pronunciación. Aunque como tú bien dices, cuando fue creado el hombre, la Biblia dice que hubo un aliento de vida, y ese aliento de vida es el nombre de Jehová. Entonces, pasó de ser, a ver si estoy bien en Tello, Sí. Erika. Era YHWH. YHWH. Ajá. Y luego se le agregaron las vocales para que quede Yahweh. Por los que nos están escuchando, cuando dicen, bueno, ¿y quién es Yahweh? Es Jehová. Sí, Es el nombre de Dios. Es una palabra en hebrea. Así él se presentó, Ajá. el yo soy. Ya hablaste del yo soy, ¿no? Sí, el yo soy.
Sí, Muy pero- bien. Pero sí es muy interesante, tiene muchos nombres y cada uno actúa conforme la necesidad, ¿no? de uno. Y lo hermoso es que fue grande, tan grande su amor, que se rebajó a nuestro entendimiento tomando una postura humana de un hombre, de sangre y hueso, para que nosotros pudiéramos conocerle, ¿sí? Porque antes adoramos otros dioses, que el dios lluvia, que el dios sol, que el dios... Y sin embargo, Dios en su gran amor se rebajó a nuestro entendimiento. Él fue el que nos amó. Él fue el que nos buscó. No nosotros a Él, sino Él a nosotros. Es que se entiende lo que dice Tello, Erika, porque el creador está orgulloso de su creación. Sí, así es. Y su creación, por ser libre albedrío y la voluntad, se le fue el desorden, ¿no? La Sí. entropía. Se fueron. Pero es su creación. Sí, claro. No le costó. Erika, tú que te las sabes todas. Ay, no creas. No todas. ¿Por qué Dios escogió a Israel? Pomo mencionó otra duda que a veces tenemos muchos. ¿Por qué Israel y por qué no los aztecas? Que no la conteste el pastor. A ver, alguien. No, pues la- a ver, la- el la invitado, promesa- el invitado. La promesa empieza desde Abraham. Ajá. Sí, Abraham, él creció, se desarrolló en una familia muy, se puede decir que tenía muchos dioses hechos de mano, paganos, que los podemos nombrar así, pero sin embargo él escuchó una voz y dijo, alguien me está hablando y no es ninguno de estos dioses que están aquí. Desde ahí empezó, ¿sí? Halló gracia por su fe y por su obediencia a Dios. Y recibió una orden y recibió también pues una promesa, ¿no? Y de ahí empezó todo. No fue de la noche a la mañana, le costó trabajo creer, le costó trabajo obedecer, pero sin embargo Dios se reveló con él. Se mostró, ¿verdad? El verdadero Dios y cuál era el propósito, el deseo. Y desde ahí viene la promesa, desde Abraham. Y simplemente Israel es una nación amada por Dios, porque Dios decidió amarla, simplemente. Sí. Pero bueno, ahí también nosotros que no somos de Israel también tenemos una bendición, ¿no? Ahí entramos nosotros como la iglesia, ¿no? Que es muy diferente Israel a la nación de Israel, pero pues enfocándome a la pregunta, pues simplemente Dios decidió amar a Israel, que era Jacob, antes de la bendición. Si no hubiera sido Jacob, a lo mejor hubiera sido Pancho Villa o Emiliano Zapata, ¿no? Sí. Quizá. Pudiera ser, ¿no? Dice un texto que no es del que quiere, Tenochtitlan, no es del Sí. que quiere, ni del que corre, ni del que vuela, es del que Dios tiene. el que él tiene. Misericordia, compasión, y pues en este caso el elegido fue Israel. Ahora, dentro de esa elección, después de que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, Dios siempre les dio una salida. Claro. Siempre, nunca los dejó solo. Siempre les dio una salida, siempre hubo una guía, Los buscó. patriarcado, jueces, reyes, profetas. Siempre hubo, hasta el punto donde llegó Jesucristo. Y literal, pues, como que la incredulidad o lo que ellos esperaban era otra cosa. Y cuando, pues no, así que nos tocó Lo que La- pasa es la que bendición a nosotros. digo, son temas muy amplios que nos llevaría mucho tiempo, pero realmente nosotros somos, yo lo veo así, de esa forma, más privilegiados que Israel. Porque la verdad, nosotros como iglesia, como los gentiles, los que hemos creído, o sea, somos bien bendecidos también. Tello, nos está escuchando gente que a lo mejor no comulga con una religión. Pues por diferentes causas, no me voy a meter en mucho No, y- ejemplificar. Ujú. ¿Qué onda con las personas que no comulgan con una religión? ¿Está al alcance de Dios o no es para ellos? Claro que sí. De hecho, nosotros no somos una religión, ¿eh? Yo siempre lo he dicho, nosotros somos una fe en Cristo. La religión te ata, te limita, te condena simplemente. Jamás vas a ver un cambio en una religión.
Pero cuando hablamos de una fe en Cristo, hablamos de una vida eterna, hablamos de una salvación, hablamos de cambios, de cosas nuevas, ¿no? Donde te puedes desarrollar, donde te puedes crecer en todos los aspectos, ¿no? Disfrutar de la vida plena, de la vida abundante que Dios da. Pero esa es una fe. Ahora, cuando tú conoces a Dios y conoces quién es Jesucristo, todo eso te va a orillar. Te va a orillar a llevar una vida en sujeción, en obediencia a Dios. Y tu tendencia va a ser siempre estar buscando alimentar tu espíritu. O sea, no puedes decir, yo creo en Dios y me olvido de Él durante toda la semana, no. Porque dentro de ti hay un espíritu, dice ahí en el Evangelio de Juan 3, donde Jesús tiene una plática, una charla con Nicodemo, ¿no? Ajá. Que le dijo, es necesario que nazcas de nuevo en el espíritu, porque el que no nace de espíritu y de agua no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, cuando tú conoces a Dios realmente, necesitas nacer en el espíritu para conocer a Dios, ¿sí? Intelectualmente, pues está padre, o sea, pero tienes que experimentarlo. El conocimiento no te permite tener esa relación con Dios. Es necesario nacer y vivirlo en Dios, ¿sí? Porque, bueno, creer todo el mundo cree. Hasta el borracho, la prostituta, Satanás, los demonios, todo el mundo cree. Pero es diferente creer a confiar en Él. O creerle a Él, ¿no? Creerle a Él, obedecerle, sujetarse a Él y sobre todo, pues también disfrutar ese corazón, ¿no? Que tiene como padre. Es algo muy hermoso que se tiene que experimentar. Como lo dije, si hay un reloj, hay un relojero. Si tú crees en Dios, realmente tienes esa fe, por ende, tienes que creer en la palabra de Dios, en lo que es la Biblia. Si no, no se puede. Inclusive la misma Biblia es la misma esencia de Dios. ¿Sí? Sé lo que están pensando algunos que nos están escuchando, viendo. ¿Y la Biblia qué rollo que es? Vamos a hacer un podcast también de la Biblia. Tranquilos, ¿no? Vamos tranquilos. Erika, se reafirma entonces que una cosa es creer que Dios existe, creer en Dios, y otra cosa es creerle a Dios. Creerle a Dios, es correcto. Háblanos, Erika, si tienes otra... Yo tengo una pregunta al pastor. Hoy me voy a llenar de preguntas. En la antigüedad, Dios hablaba. Uh-huh. Incluso me lleva cuando le habló a Samuel, ¿no? Uh-huh. Varias veces. Samuel. Sí. Y va con Él le dice, ¿me hablas? Dice, no, ve a descansar. Te habló como 3 veces. Sí. Y en la tercera le dice, si te vuelven a hablar, contesta. Heme aquí. Habla, que tu siervo escucha. Uh-huh. Y así podemos decir que a Moisés le habló. ¿Por qué en la actualidad Dios ya no habla de esa manera? Audible, no. Audible. Uh-huh. Audible. Audible, ok. Audible. De hecho, en aquel tiempo, que ahorita hablaste de Elí, Dios no le hablaba a Elí. ¿Pero saben por qué? ¿Por qué? Porque ya no había oración de parte de Elí. Y aparte porque solapaba lo de sus hijos, ¿no? Sí, o sea, había una separación. O sea, el responsable de tener comunicación con Dios, Elí la había roto. Sí. Ajá. Sí. Es que ahorita lo más importante para una persona que cree en Dios es la oración. Es correcto. Si no hay oración, no hay presencia de Dios, no lo vas a sentir. Ya hablamos de eso en otro podcast. Okay. En donde la oración es abrir un portal espiritual. Okay. Nada más para que quede claro los que ya son fan o están en el segundo. Hablamos de que la oración es, en el tercero, es un portal uh-huh. que abre lo espiritual, ¿no? Nada más era... Sí. No, y es que, o sea, porque está muy ligado al escuchar a Dios. Uh-huh. Porque sí, Dios sí, de alguna manera sí habla.
Puede ser por algún problema, porque Dios permite, ¿verdad? Los problemas, nos procesa, el dolor, ¿por qué no? Las enfermedades. Dios nos habla de muchas maneras, hasta por medio de la naturaleza, por medio del TikTok, Sí. Sí, o sea, Dios nos habla de muchas maneras, pero también es bien necesario la oración. Yo no he visto una familia normal, que un hijo no le hable a un papá o a mamá, cuando no se tiene a papá. Imagínense que nada más llegue a la casa y pum, se pasen ni buenas noches ni nada. Como burrito. Sí. No, siempre, de alguna forma, aunque sea reclamando, no hiciste cena, pero hay una comunicación, ¿sí? Igual con Dios siempre debe haber una comunicación, ¿sí? Y esa comunicación, tú no vas a sentir el deseo de orar si no tienes un nuevo nacimiento. Así de simple y de sencillo. Pero Dios sigue hablando. Inclusive yo en lo personal, doblo mis rodillas, oro y a veces me quedo callado. Así. Meditación, ¿no? Como meditando en él. Escuchando la voz de Dios. Escuchar. Eso es algo que yo he escuchado en muchas predicaciones. La oración es un diálogo, no es un monólogo. Tú hablas un rato, quédate tranquilo, la calma de él viene, ¿no? Y te habla. Y es que en el silencio Dios te da una revelación. Sí. A veces es necesario callar para escuchar. recibir la revelación. Ahora, también una revelación tienes que convertirla o transformarla en aplicación, porque si no de nada te sirve. Dios te da revelación y si no la transformas en una aplicación, vas a decir, pues Dios no existe. Pero cuando tú la transformas en una aplicación, caray, o sea, ahí estamos parados en las promesas de Dios. Yo veo que se cumplen y digo, ay, voy a seguir haciendo esto porque la palabra de Dios es verdad, ¿sí? Y voy por otra promesa. Y empiezo, ¿verdad?, a esa revelación a transformarla en aplicación y se cumple. Y ahí es donde digo, la Biblia es la pura verdad. O sea, es la pura neta, porque hay quienes dicen, ¿y quién te asegura que la Biblia sea verdad? Pues si la vives, tú mismo lo vas a experimentar, que es verdad. Claro. Erika. Yo creo que lo dije también en podcast pasados, que el mandamiento más grande dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y la manera de amar a Dios es teniendo comunión con Él. ¿Cómo? Orando, porque es la manera en que lo conoces. ¿En qué otra manera lo conoces? Leyendo la palabra, cómo Él era antes, cómo Él es hoy. Y conociendo a la persona es conforme tú te vas enamorando de esa persona. Claro. Fíjate ¿no? que yo tengo una respuesta a la pregunta que le hiciste a Tello. Dios no habla audiblemente. Pues la gente se frustra a veces porque Dios no te habla. Pero no manchen, aquí te está hablando. Hay más de 1000 páginas que Él te está hablando. Claro. Se llama Biblia. No sé qué revelación quieres. Esa Esto es va para los voluntad. cristianos. No sé qué quieres que Dios te hable audiblemente. Aquí está todo. Sí. Es correcto. ¿Para qué quieres que te hable? Es que de repente la gente En la Biblia. la gente piensa que sus problemas son tan únicos, dijeras, tan exclusivos, gracias a la palabra. Pues la realidad es de que Dios, como tal, en la Biblia ofrece una salida para cada problema que existe. Ya no hay un problema nuevo, ya no existe, no hay nada. No hay novedad debajo del sol. Ya no hay nada. Entonces, desafortunadamente, habemos cristianos que no sabemos usar o no sabemos qué hacer por falta de conocimiento. Nada más. Porque igual la fe va a estar como creyente, Claro. uno cree y uno le pide a Dios en alguna situación. Pero de repente es como dicen, la ilustración que dicen, bueno, te estás ahogando, Dios sálvame, Sí. te avienta un salvavidas, una lanchita, un barco, pero tú quieres que venga un avión. Ujú. Entonces Dios siempre te da la salida y ya está expuesta No, en la Biblia. no a tu forma, a tu Sí. deseo, pero siempre contesta, ¿no? Acaba de salir otra idea de lo que dijo Pomo. El conocimiento y la fe van de la mano. Hay un paradigma que dice o
El que tiene fe es un ignorante. Y el que tiene el conocimiento no puede tener fe. Conocimiento y fe van de la mano. Incluso ahí dice en Proverbios, ¿no? Que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero para ser salvo, solamente se basta con creer. Con creer, es Con correcto. creer, sí. Sí, ahí está el ejemplo del que estaba ahí Pero- en el madero, ¿no? Pero Tello, entonces, fe, creo, ¿en quién? En un Dios. En un Dios. ¿Tienes conocimiento de ese Dios? ¿Por qué? Porque pues sabes que ese Dios te puede salvar. Ah, sí, no, yo me refiero, por ejemplo, el ladrón que estuvo a la par en el madero, pues nunca fue a un instituto. O sea, nunca tomó un discipulado. Nunca fue bautizado. Y lo reconoció. fíjate. Y lo reconoció y no dudo que está en el paraíso con Cristo, Con ¿no? Cristo. Ahora, podrían ser situaciones muy en específicas donde sí, basta con creer completamente, pero hay situaciones donde, o cosas donde no podemos dejar o mal usar la gracia que Dios nos da, ¿no? Porque de repente, es que por gracia, como ya Dios me ama, como ya tengo el amor de Dios, como Dios ya dijo que me va a cuidar, entonces, pues, ¿qué te parece si vamos a unas hamburguesas a las 3 de la mañana por una zona pues, que sabes que no debes dar? Entonces, son cositas que de repente nosotros mismos llevamos a un punto donde donde no debe de estar. Super gracias se llama. Sí, no, inclusive el mismo Juan el Bautista decía, den frutos dignos de arrepentimientos, de que han creído, ¿verdad? O sea, también es una persona que cree, pues lo refleja, totalmente es una nueva vida, es un nuevo ser, una nueva persona, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si yo le dijera a mi esposa, ¿sabes qué? Yo te amo, ¿ah? Que diario le digo, bueno, casi diario, y no llego a dormir a casa. ¿Tendrá coherencia? O sea, no. Siempre lo que pensamos, lo que hablamos, debe de tener coherencia y más sobre las cosas de Dios. Por eso el texto que les leí, si tú crees en Dios, tienes que acercarte a Él creyendo que existe. ¿Traías otros atributos de Dios, Erika? No, yo di 3. ¿Ya diste 3? Di 3. Bien, Dios no tiene amor. Bastante. Dios es amor. Dios es amor. Dios No es una cualidad de Dios el amor. Dios es amor. Es amor. En Cristo. Exacto. En Cristo. Eso es bien importante, ¿eh? Porque Cristo vino a reconciliarnos con el Padre. Hablando en el Antiguo Testamento, ¿Dios se enoja o Dios es un Dios de ira? Sí, porque Dios no puede habitar donde hay pecado y donde hay maldad. Pero gracias a Cristo, ¿verdad? Que vino y dijo, yo esa maldad, yo me la adjudico, ese pecado yo me lo adjudico. Él nos reconcilió con el Padre y ahora lo que recibimos del Padre por medio de la sangre de Jesucristo es puro amor. Y eso es gloria a Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ocupó ese lugar de recibir toda la ira de Dios. ¿Sí? Porque Él cargó con nuestros pecados en el madero. ¿Sí? Pero Dios se enoja, claro que Dios es un Dios de ira. Inclusive hay un día diseñado donde Dios va a dejar caer toda su ira sobre todo aquel, ¿verdad?, que se negó a creer en Él. Sí, como de eso se trata este podcast, hay que decir la Sí. neta, ¿no? ¿Cómo O es? sea, también él va a llegar que la paciencia se agota, hay reglas universales, reglas espirituales que pues, la paciencia se agota y ahí está. Él ya nos lo dijo en la Biblia. Sí. Ahí está lo que nos puede suceder. Es un Dios de amor. Dios es amor. Bueno, pero en el amor también hay reglas, ¿no? Sí. Por eso también la Biblia dice que en ningún otro nombre hay salvación más que en el nombre de Jesucristo. Ujú. Porque solamente por medio de Él tenemos acceso, ¿verdad?, a la vida eterna, que es la segunda vida. Esa no se termina, ¿sí? Pero gracias a Cristo. Si Cristo no hubiera venido, hubiéramos recibido la ira de Dios, porque estaríamos consumidos por el pecado. Exacto. Que ya hablamos en podcast pasados, ¿no? Ok. Ya lo hablamos del pecado original. Estamos pasando por alto, ya hablamos de lo que es el conocimiento, lo que es la fe. Pero estamos pasando por alto lo siguiente, mira.
Un filósofo, Thomas Nagel, dice, yo no quiero creer en Dios. No quiero creer en Dios, voluntad. No quiero que Dios exista. ¿Por qué dijo eso? Parafraseando lo sencillo, porque si Dios no existe, entonces yo, ser humano, soy lo más importante del universo, estoy arriba en la cadena alimenticia de todo, y entonces en base a mi riqueza, a mi fuerza, mi conocimiento, puedo reinar sobre los demás. Bueno, pues ahí está el comunismo, ¿no? El socialismo radical, cómo genera este tipo de situaciones. Pero el hombre, al no creer en Dios, o sea, que ellos piensan que Dios no existe, entonces Él es su propio Dios. Los hombres son su propio Dios. Pero el hombre quiere ser Dios. Ahora, si metemos a Dios en la ecuación como el creador, ¿qué vuelve a ser el ser humano? Una criatura. Y estamos pasando al tema de la voluntad. ¿Qué pueden decir acerca del famoso libre albedrío o la voluntad? Mira, parte de la... Ahí yo creo que entra lo complejo para la humanidad y lo simple para Dios. Porque de repente creemos que Dios en su deidad es súper complejo tener una relación con Él. Sí. Muy complejo. Muy inalcanzable. ¿Por qué? Porque de repente ahí está el complejo y nosotros somos los gusanos, los inservibles, nosotros somos lo peor, hacemos las peores cosas y demás, ¿no? Pero ahí es donde viene lo simple, porque Dios, específicamente Dios, dice cómo hay que tener una relación con Él. Y ahí de ahí emana la fe, digo, ya hablamos de ese punto, pero Dios te dice, ok, si quieres conseguir algo, pídelo a través del nombre de Jesús. Si quieres tener algo, quieres tener paz, te dice, tranquilo, confía. Si quieres, si ocupas alimento, incluso lo hablamos podcast pasados, en el mismo Padre Nuestro dice que el alimento ya es de nosotros. Cada día. Pero lo tiene Dios, simplemente hay que pedirlo. Y mucha gente, y más en la actualidad, dice, bueno, qué machista, ¿no? ¿Por qué lo retiene algo que ya es de nosotros? ¿Por qué no más ya está ahí? ¿Por qué no nos lo da? Porque de repente estamos tan bien que se nos olvida que Dios existe. Y a veces estamos tan mal que se nos olvida que Dios existe. Decían, podemos pasar todo. El hombre se puede acostumbrar a todo menos a no comer. Y hasta para el alimento, Dios es tan simple como decir, Dios, pues tengo hambre. Por muy simple que suene, amigos, gente, así es Dios de simple. No es tan complejo como de repente la gente se imagina que es, ¿no? Sí. Ok. Pastor, adelante. Perdón. De hecho, yo no tengo ninguna duda de que la salvación es para todos. Porque dice Juan 3:16 que porque de tal manera Dios amó al mundo, totalmente al mundo, completo, a todos, que mandó a su Hijo para que fuera salvo el mundo. Pero es para todos, pero no es compatible para todos. ¿En qué aspecto? Pues lo que estamos hablando de la voluntad, ¿no? Del libre albedrío. Hay quienes deciden no aceptarla, no creer, no tener esa fe, y es muy válido. Por eso Dios, ¿verdad? También creó un lugar especial para toda la gente que no cree en Él. Por eso Dios también creó, ¿verdad? O está el mal también. Esto es cuestión de fe, es cuestión de creer, y la voluntad, pues ahí es parte de esto, ¿no? Tú decides tener fe o no tenerla. Sí. Es correcto. Y complementando un poco sobre el amor de Dios, yo creo que Dios nos ama tanto, pero así tanto que nos dio el libre albedrío para decidir amarlo. ¿No? O sea, ¿qué pasaría
si no nos hubieran dado el libre albedrío? No sería amor, porque Robot. es como si tú, Sí, un robot, manipulación. tienes una muñeca que la programas y la programas para que todo el tiempo te diga te amo, te amo, te amo, te amo. Ese no es amor, Un simp. ¿no? Sí, entonces Sí. por eso existe el libre albedrío, porque nos ama tanto Dios que te deja decidir si quieres o no amarlo. Sí, claro. Eso también es muy poético. O sea, no, es Sí, sencillo. es que sí. Que el creador del universo, de las galaxias, les invito a que vean documentales del universo. O sea, National Geographic. te sorprendes de lo creado. Imagínate la omnipotencia, la magnificencia, la gloria del creador. Que es tan poético que diga, así yo tengo la autoridad y el poder para hacerle así a tu planeta. Respete libre albedrío. Eso es poético. No, y es una bendición la que tenemos porque aún los mismos ángeles que están ahí en su reino, ¿sí? Que le adoran y están con él siempre por la eternidad, no conocen el corazón del Padre. Y nosotros Exacto. como humanos sí. Sí. Podemos darnos cuenta de cuán grande es el amor de Dios para nosotros como hijos. Y eso lo desearan, claro que lo desean, ¿verdad? Los ángeles y arcángeles, querubines, serafines, todo lo que está allá en el cielo, desea conocer el corazón del Padre y sin embargo no tienen esa dicha, esa oportunidad y nosotros sí. Claro, y a veces abusamos del libre albedrío que Dios nos da. Y es cuando viene la maldad del hombre, ¿no? Y desgraciadamente le echas la culpa a Dios por las cosas que pasan. A veces dices, ¿por qué Dios permite que exista el cáncer? Cuando es el hombre el que con toda esta creación de las bombas y todo esto genera el cáncer. O sea, no es Dios, es uno como humano que Claro. da las consecuencias para que pase todas estas cosas. Y culpamos a Dios, ¿por qué? ¿No? Sí, Porque o Dios si no permite culpamos a Dios, le echamos la culpa a un pariente o Al perro que va pasando. sí, ¿no? a alguien, pero nosotros no. Nosotros nunca. No, nunca. Nosotros nunca. Ahora, yo tengo una pregunta. Y una respuesta. Con esta exposición es una frase que uso mucho. Cuando me pasa una pregunta, él me contesta una respuesta. Con todo este amor que Dios demuestra hacia la gente, hacia la humanidad, al no verse correspondidos por nosotros, por la gente, ¿Dios sufrirá? Mira, el amor de Dios es muy diferente al nuestro, ¿eh? El amor nuestro se termina o cambia. Si tú me dejas de amar, yo te dejo de amar. Si tú me amas poquito, yo te amo poquito. ¿Sí? Y si se te termina el amor, se termina. El amor de Dios no es igual. Ese no tiene sombra de variación, es un amor eterno, incondicional, que si nosotros lo dejamos de amar, Él nos sigue amando. Él nos sigue amando. Y hay una parábola, por ejemplo, del hijo pródigo. Y hay mucha referencia bíblica, ¿no? Jeremías también dice que con amor eterno nos has amado y nos has atraído, ¿verdad? Con tus misericordias. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros dejamos de amar a Dios? El amor de Dios no cambia, sigue vigente. ¿Sufrirá Dios? Él nos sigue amando. A lo mejor, digo, no tanto que sufra, sino que se duela, ¿no? De pronto porque mismo Jesús lo reflejaba, ¿no? De la gente que no quería entender, ¿no? Pero su amor sigue ahí, firme. Está esperando, así como el hijo pródigo cada mañana, a ver si ya regresas a casa. Sí se preocupa en cuestión porque tenemos libre albedrío, hacemos nuestra voluntad, que muchos dicen santa, que de santa a veces no tiene nada, ¿sí? Y pero de alguna forma, no digo que sufra, sino que se entristece o el mismo espíritu, ¿verdad? El espíritu de Dios se contrista, ¿no? Dice la escritura cuando nosotros somos necios, ¿no? No queremos entender. Sí, pero sí, el amor de Dios sigue vigente. Eso es lo más hermoso. Erika, ¿piensas igual que yo de que entonces el amor de Dios se parece mucho al amor de madre?
El amor de madre, sí. Es muy Yo parecido, creo ¿no? que es el más semejante. Más ¿eh? semejante, ¿no? El más parecido. Digo, no es como tal, pero sí el más Es semejante. como el más parecido, ¿no? Sí, Creo que sí. sí, una madre. Digo, yo no conozco ese amor porque no soy madre, pero he visto a las madres y cómo se entregan. ¿no? Hacemos todo por los hijos. Así no lo tengas, tú buscas de dónde para Sí. sacar adelante a tu familia. A tus hijos, sobre todo. Muy bien. Bueno, vamos con las preguntas más densas. ¿Por qué, si Dios es bueno, en la Biblia hay muchos registros de que es genocida? De ello. ¿Por qué Dios Siendo bueno. ha matado, y no una sola persona, ¿no? A pueblos enteros? ¿Qué onda ahí? Pues hay un texto donde Dios se arrepiente, ¿verdad? De haber hecho al hombre. Fue con Noé, ¿verdad? Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, estaban pensando nada más en la maldad. Totalmente corrompidos. Y dice el 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, porque Noé se portaba bien. Sí, o sea, ahí está bien clara la escritura, ¿no? La maldad, el pecado. Yo les mencionaba un poquito ahorita atrás que Dios no puede estar donde está la maldad y no está de acuerdo con el pecado. Sí, mero. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? No es que Dios quiera matar a la gente, el mismo pecado los destruye. ¿Sí? El mismo pecado mata. Pero, ¿matar también niños? Hay pecados que alcanzan, ya lo vieron en las maldiciones, Ajá. 2, 3, 4, 5, 6 y hasta sabe cuántas generaciones. Y lamentablemente ahí nos llevamos a nuestros hijos. El pecado tiene consecuencia. Ajá. Sí, o sea, dice un dicho vulgar, el que obra mal, le va mal. Sí, o sea, pero no es así, pues, ¿verdad? Pero le va mal. Pero sí lo vamos a dejar. Sí. Y parafraseando, ¿no? Entonces, definitivamente, no es que Dios sea malo, ni simplemente es el mismo pecado. O sea, es como la oscuridad y la luz. ¿Realmente existe la oscuridad? No. La oscuridad es la ausencia de la luz. Igual ¿Dios es malo? No. Entonces, ¿qué pasa ahí? La ausencia de Dios, la maldad, ¿no? La ausencia de Dios en el ser humano. Sí, el mismo pecado nos va a destruir. De hecho, por eso mandó a Cristo. Para romper cualquier maldición, romper cualquier pecado, aún hasta para vencer la muerte. Por eso mandó a Cristo. ¿Sí? Y ahora con Cristo las cosas son diferentes. Mismo Cristo enseña, ¿verdad? Ahí en Juan 17, dice que a todos los que tú me diste, los tienes ahí en tus manos y nadie te los va a arrebatar porque son tuyos. Ahí habla de un Dios de amor, protector, ¿sí? Pero pues es necesario, digo, en esos tiempos tener a Cristo. Si ahorita de pronto se viene un COVID, ¡pum!, y hace un matadero de gente, ¿fue Dios? La pregunta.
¿O por qué se vino el COVID? Digo, yo no he estudiado a profundidad, ¿verdad? La raíz, la existencia, pero es el pecado, la maldad. Dios lo permite, pero lo crea el hombre. Sí, es la maldad, el pecado. ¿Estoy mal o estoy bien? No, estás en lo correcto. Dios lo permite porque hay que asumir las consecuencias de Así nuestras decisiones que nos llevan a la maldad. ¿Estoy bien? Sí, inclusive todos los males que hay, pues los ha ganado el hombre por su pecado. Inclusive en Romanos capítulo 8 habla que la tierra gime, el cielo gime con dolores de parto, porque quieren dar luz a cielo nuevo y tierra nueva. ¿Sí? ¿Por qué? Por la misma maldad del ser humano. La gente que hace este tipo de preguntas también a veces no somos coherentes, ¿no? Cuando ustedes ven una persona que ha hecho mucha maldad, ¿no? Inclusive puede ser un asesino. El Jeffrey Dahmer. eh, Ha sido un asesino, ha sido un ultrajador de inocencias, para que no censuren esta onda. A la misma gente dicen, deberían de ahorcarlo, deberían de inyectarle, de darle la inyección letal. Y esa misma gente pregunta, entonces, ¿por qué Dios es genocida? No manches, pues a ver, tú estás diciendo que esta persona que es totalmente mala, le deseas la muerte, ¿por qué vienes y le dices a Dios, tú eres un genocida? Pues tú harías también lo mismo. ¿Por qué? Porque esta persona, sus decisiones lo llevaron a corromperse de tal manera que es un asesino, al límite humano. Claro. Es que, pues tenemos la paga. Ahora, Dios es tan hermoso. Yo tengo algo que decir sobre eso. muy bien. A ver, dale. Y aquí lo tengo anotado. Dale. Genocida, ok. Si tú matas a alguien, es un asesinato, Ajá. ¿no? Ok. Dice en Ezequiel 33:11, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Esa es la meta de Dios. O sea, no quiere matar a nadie, sino que viva, que se arrepienta y que viva. ¿Ok? Dice, Dios no tiene ninguna obligación moral con nosotros. Exacto. ¿Ok? Él no viola ningún deber moral porque está dentro de su prerrogativa. Exacto. ¿Ok? Las decisiones que Él toma es por amor, por sabiduría y por justicia. Sin raspar muebles. No, pues ¿qué dice uno ante eso? ¿No? Sí. Entonces, no es tanto que Dios sea genocida, y que quiera matar a la gente. Simplemente las decisiones que Él toma siempre es por amor. Queremos hacer lo malo y que nos vaya bien, pues no se puede. Sí, Es no, correcto. no se puede. No se puede definitivamente. Ahora, si Dios, siendo bueno, ¿por qué permite cosas malas? Bueno, no es que las permita, ¿Por qué permite el sufrimiento? Algunas sí. pero es la elección de la gente. Leíste ahorita un verso donde dice A ver, Pomino, no seas tan así. ¿Qué culpa tiene este chavo, este niño que nace con hidrocefalia? Exactamente. ¿Qué culpa tiene un niño que nace con hidrocefalia? Bueno, ¿Por qué Dios lo permite? Yo tengo una respuesta. yo te puedo contestar. Espérate, deja Sí, que sí, Pomino sí, desquite sí, el sueldo. sí, sí, sí. Deja Bueno, que desquite sí, el sí. sueldo, ¿no? Ya quiere cobrar, pues que desquite. Es que, ¿por qué Dios permitió la muerte de Lázaro, su mejor amigo? Ujú. ¿Por qué lo permitió? Y vaya que fueron y le dijeron, Sí, sí. está malo, está grave. Y la respuesta era simple, era para que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea, Ujú. la gente, por ejemplo, la gente que nace, yo mismo, yo puedo decir yo mismo, yo tengo una afección en la piel, Ujú. de nacimiento, genética, como lo quieran ver, sí, la tengo. ¿Me la merecía o no? La tengo, o sea, no fue una elección mía, no fue
una consecuencia. ¿Pero por qué de mis Dios lo actos. permitió? Pues para que Él sea glorificado. ¿Por qué? Porque en el momento que Él decida sanarme por completo, el que se lleva la honra es Él. Claro. En el momento en que Él no decida sanarme, el que se lleva la honra es Él, porque yo estoy poniendo mi fe y mis ojos en Él para en un futuro recibirlo. Y al final del día, Dios pone ahora sí que la regla muy clara. Tienes que creer, es tu decisión creer. Ahora, si tú me preguntas a mí que si espero el milagro de Dios, sí lo espero humanamente, pero yo tengo una promesa a la cual me abrazo. Cuando entremos al cielo, yo voy a tener un cuerpo nuevo y perfecto. Entonces, esto no es, o sea, lo que yo tengo no es duradero. Y mucha gente dice, ay, es que nació así. Lejos de poner la esperanza y los ojos donde debe de estar, la gente, y lo mencionábamos, empieza a restarle a Dios lo que es Dios. Yo te puedo decir, ahora sí por mi propia experiencia, mis ojos, sí, obviamente, yo espero un milagro, como quizá alguien con cáncer lo espera. Tú pasaste por cáncer. Ujú. Dios te sanó, Dios te libró, no hubo metástasis. Aquí estás. Pero el logro es de Dios. Y aún aunque tú aunque hubiera hecho metástasis, si tu fe se mantenía firme y hubieras muerto, de todos modos se logra lo que Dios quería, que tu fe se mantuviera firme en Él. Entonces, empezamos a restarle Quiero las hablar. cosas Este sí. a Dios, simplemente. Yo creo que hay 3 factores. Una, Dios lo permite. Obviamente. Otra, uno se lo gana, lo busca. Y otra, si es intervención de Satanás. ¿Sí? ¿Crees que el niño con hidrocefalia sea intervención de Satanás? No, a lo mejor no. A mí se me vino a la mente la historia de un hombre ciego. Ajá. Iba pasando Jesús con sus discípulos, iban caminando y viene el hombre ciego. Y le hacen la pregunta a Jesús, porque este hombre era ciego de nacimiento, dice la Escritura. Y le preguntan a Jesús, ¿quién pecó para que este hombre esté ciego, haya nacido ciego? ¿Él o sus padres? ¿Sí? Y a veces uno no entiende, ¿no? Si es una familia, ¿verdad? Honorable, Que no le hace daño a nadie. Exactamente, o sea, de Modelo. buenos modales, que buscan a Dios, que trabajadora, para que tengan, o sea, esto, creemos que Dios es injusto, ¿no? De pronto, Exacto. ¿sí? Pero lo que Jesús les contestó, ¿verdad? A sus discípulos dijo, ni él ni sus padres pecaron. Ok. Sí, o sea, no es algo que lo hayan buscado, simplemente es para que el Hijo del Hombre, en este caso Jesucristo, sea glorificado, para ver su poder, su grandeza, ¿verdad? En la vida de este ciego y al igual también, en esta familia, podemos ver la gloria y el poder de Dios en la vida de este bebé y de la familia, ¿no? Porque muchas veces creemos que las desgracias es como un castigo. Exacto. O De ese como- Dios viejillo que está allá. O como que Dios está en contra de nosotros o no nos escucha simplemente. Si supieran que el amor Jesús, cuando vino aquí a esta tierra, sufrió cosas peores, de dolor, por cosas que a lo mejor no pudo haber pensado, pues eso es una desgracia. Pero sin embargo, había un propósito. Exacto. Atrás de ese sufrimiento, de ese dolor, de esa humillación, pongámonos en el papel, en la postura de Dios, ¿no? Ver a su hijo siendo maltratado, sufriendo. O sea, Dios pudo haber hecho muchas cosas a favor de su hijo, ¿sí? Pero sin embargo, soportó también el dolor porque había un propósito. Igual, atrás de esto hay un propósito y sin duda alguna creo que es un propósito de bien y no de mal.
de Es bendición. Erika, ¿qué quieres comentar? Ok, sí. Yo voy a empezar desde el inicio. Dale, dale. Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. En la creatividad de Dios, cuando inició y creó el mundo, no estaba contemplada la maldad. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando inicia la maldad? Cuando hacemos algo siempre queremos culpar a Dios o culpar a alguien. Lo que- Dice en Santiago 1:13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni por él no tienta a nadie. Yo aquí veo algunos problemas que iniciamos. La maldad inicia por la moralidad de la gente, de las personas. ¿De qué manera? Dices, África se está muriendo de hambre. ¿Pero por qué se está muriendo de hambre? Cuando el gobierno que invierte el 50% de su dinero ¿en qué? En armas nucleares, en vez de darle comer a la gente. Entonces, si se mueren de hambre, no es porque Dios así lo quiso, sino es por la maldad del hombre. Decide hacer otras cosas. No lo quiso, lo permite para Lo que quede permitió, claro, ¿no? es correcto, lo permite. Permite. Pero no es porque Dios quiere el mal para las personas. Exacto. Es uno mismo. Exacto. Hace algunos años había hambruna y Etiopía, si mal no recuerdo, llegaron como 800 toneladas de alimento para alimentar a la gente y decidió no tomarlo porque entró por puertos enemigos y murieron más de 8,000 personas por no haber recibido ese cargamento de alimento. Entonces, ¿murieron por Dios? No, murieron porque llegó a un puerto enemigo y dijo Etiopía, no lo quiero. Sí, doble moral, otros intereses. Entonces no es porque Dios lo permita, es el 95% de las cosas que pasan es por uno mismo. No porque Dios lo permita, no porque Dios lo quiera, lo permite porque te está dando libre albedrío que tú tomes tus decisiones. Ajá. Y abusamos de ese libre albedrío y la regamos. Exacto. Gente muriendo de cáncer, niños violados. ¿Pero por qué es? Por la maldad, por las malas decisiones, por el abuso del libre albedrío de las personas. No es porque Dios quiera que la gente... No, y la maldad está aumentando. Es correcto. Las personas siendo Dios. Es correcto. Las personas siendo Dios, es decir, es la creación mía y yo hago de los recursos del planeta míos. Así es. Y eso es maldad, porque no estás reconociendo que tú eres creación y no creador. Sí, definitivo. ¿No? Tello, ¿Dios tiene género? Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Bíblicamente, ¿verdad? Dice, siempre que, hasta en el Padre Nuestro lo encontramos, ¿no? ¿Qué dice el Padre Nuestro? Padre Nuestro, refiriéndose a Jesús, ¿verdad? A Dios, como un Padre, ¿sí? ¿Qué significa eso? Pues que bíblicamente, pues, le da la postura de un hombre, ¿sí? Hay un texto ahí en 1 Corintios 11:7, dice, el hombre no debe cubrirse la cabeza porque él fue hecho a imagen de Dios y refleja la gloria de Dios. Cuando dice refleja la gloria de Dios, habla pues, totalmente su personalidad, su persona, pues. Yo quiero pensar que es un hombre. Digo, allá mi mente no alcanza a entender, porque es finita, cómo son los seres espirituales y cómo es Dios, visiblemente, ¿sí? El cuerpo que vamos a obtener es diferente a este cuerpo, ¿sí? Igual puede tomar diferentes formas o simplemente la Biblia habla de un ser que está ahí cerca del trono, ¿verdad? Que tiene 4 cabezas. Imagínate, lo llegamos a ver. Así como que
nuestra mente, yo creo que no está preparada para tal grado. ¿Sí? Bíblicamente, aquí en la tierra, se representa como un hombre. ¿Sí? Okay. Pero allá en el cielo, sí. Es que es eso lo que dijiste, exactamente. Nuestra mente es finita. No Sí. hay imaginación posible para, primero, explicar la gloria de Dios. Así el es. trono, quién está ahí arriba, ¿no? Sí, y así como hablo de un ser de 4 cabezas, digo, nos ponemos a pensar, no estamos preparados para eso. No, Humanamente no. exactamente. Por eso Pablo enseña que nuestro cuerpo es como una semillita que tiene que ser enterrada y morir para que esa semilla pueda obtener otro cuerpo diferente, un cuerpo glorioso. Y estamos hablando de un cuerpo que va a dar fruto. Metamorfosis. Exactamente. Igual así también va a ser cuando vayamos al reino. Vamos a sufrir un cambio totalmente. Pero sí, yo digo, no sé, pero no alcanzo a entender. Yo espero que seguir siendo niño. Bomino, de esto depende mucho de tu permanencia en este podcast. Permanencia. Pregunta clave. Si Dios se materializara ahorita aquí, enfrente de las cámaras y todo el rollo, y viniera y te dijera, ¿saben qué? Aparte de esto, de la Biblia, le voy a anexar otras 200 páginas. Aquí las traigo. Ten. ¿Le creerías? No. ¿Por qué? ¿Es Dios materializado? Bueno, para empezar, si pasa eso, si llegara Dios a materializarse y fuera visible para nuestros ojos, moriríamos. Ni siquiera alcanzaríamos, ni siquiera nuestra mente alcanzaría. No mueres, no mueres. Se presentó así como en forma de una persona. Y viene y te dice, aquí traigo otras 200 páginas para que las anexes a la Biblia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? Está difícil de creer. Es que, dijera Vargas Llosa, es que hay líneas hasta para la pregunta misma, yo para creer, de lo poco que yo conozco de Dios, sería una suposición que en mi creencia no existe, es imposible, en mi creencia, en mi sistema de creencia, no existe. Ahora, como no existe, yo no me mataría pensando la posibilidad de que pudieran meterle más hojas, 200 hojas más, porque pasaría o sería el mismo resultado de pensar si Dios tiene género. Incluso la misma Biblia dice, no pienses más de lo que no debes de pensar, porque, parafraseando, te vas a perder. Y en ese perder vas a morir. Entonces, y en mi opinión, aclarando, es mi opinión, de repente vemos frases muy radicales, creencias muy radicales, movimientos muy radicales, porque lejos de proyectar o poner algo correcto, o transmitir algo correcto, si nos vamos al origen, el origen está basado en un punto que no existe, que es irreal, que es imposible. Entonces, desafortunadamente, en nuestro sistema de creencia como humano, la tradición, lo que diga la mayoría, termina haciéndose ley. Entonces, respondiendo a tu pregunta, en mi sistema de creencia, sería ridículo siquiera imaginarme esa cosa. Yo te lo contesto ¿Se así. queda o se va? Yo te lo contesto así, sin decir sí, no. Apocalipsis 22, 18, 19 dice, yo le advierto a todo aquel que oiga la palabra profética de este libro, que a quien añada algo a estas cosas, Dios le añadirá las plagas de esta
que están escritas en el libro. Y si a quien quite algo de la palabra de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de la vida. Punto. ¿Se va o se queda, señores? Tiempo. Sí. Sí. Justificarse. A mí se No. me vino en mente el reino de Dios cuando Jesús les dijo, el reino de Dios está entre nosotros. Si les dicen que está allá o está acá, no les crean, no vayan, porque el reino de Dios está aquí. Sí, ahora, como yo, o en la opinión que yo di, Te queda. existen millones, te no, queda. no, existen millones. Existen millones ahora. Y luego por ti te queda. Ahora, gracias. Pero por ejemplo, Pomino, sí, pero por ejemplo, no te justifiques. no, es que no es una justificación, es que todos somos tan diferentes que de repente, y tú y yo lo hemos platicado, cosas tan ridículas que decimos, ¿cómo se pudo haber ocurrido esto? Como él, hay millones que piensan igual. Digo, hay una respuesta bíblica que está puesta, entonces hay luz. Pomino, hay una cláusula en la Biblia que dice, si un ángel de luz viene y te dice cosas que no están en la Biblia, si viene con 200 páginas, ¿también esto es la Biblia? No, le creas. Esa es una cláusula. Entonces, Pomino, ¿qué pasó ahí? De hecho, yo creo que van a hablar más adelante de la Biblia, ¿no? Obviamente, Hay sí, libros ¿no? que no se metieron porque no están respaldados. Exacto. Es correcto. Sí, Dios no tiene por qué hablar. Ya habló todo en la Biblia. Simplemente confirma, ¿no? La naturaleza lo confirma, nosotros lo confirmamos. Es correcto. Y bueno, tú joven que nos estás viendo, tú adulto que nos estás viendo, Dios en toda su magnificencia, omnipotencia, gloria, soberanía, luz blanca, pura. Un ejecutivo del universo, ¿no? Es un gerente general súper ocupado. Él se la pasa ocupado creando, ¿no? Es un artista. Juega canicas con los planetas. Bueno, ese ser humano está al alcance de ti, ¿no? Claro. En tu cama, acostado, en tu sillón sentado, estás a una oración de decirle, oye, entra en mi vida, ¿no? La vida es vacía cuando no está el Creador dentro de nosotros, ¿no? La vida es vacía, la vida es un sinsentido, tú lo sabes. Tú te has dormido en las noches con una angustia y tú dices, pasará cuando me despierte. Te despiertas al siguiente día, Igual. sigue la angustia. Una borrachera me lo quitará, tú lo sabes. Pasa la borrachera y sigue la cruda. angustia, con cruda. Aparte. Consigues sexo fácil, sexo barato, pero la angustia sigue, la ansiedad sigue. Con una enfermedad. La depresión sigue ahora con una enfermedad. No le busques más. La creación tiene que volver a lo creado. Ese es el orden de las cosas. Esperemos que este podcast te haya ayudado un poquito a entender la plenitud de Dios, que es imposible entender a Dios. Son el 0.001% de lo que Dios es. Claro. De ello lo dijo. O sea, pensar en el trono de Dios allá arriba, donde vive, no, es imposible, no alcanza la mente. Esperemos que vayas un poquito más allá, ¿no? Tú ahí solo con Dios, Él te ve, Él te hizo, Él te conoce perfectamente. Habla con Él, platícale con Él, sí, entrégale tu vida a Él y busca una iglesia cristiana sana que predique la palabra, porque el Creador te está llamando, ¿no? Hablábamos que Dios habla de diferentes formas. Estos podcasts se hacen pues, para que ustedes agarren un poquito el rollo, la onda. Claro. Es en libre albedrío. Nosotros exponemos en la mesa lo que el poder del Creador nos ha transformado. Así es. Lo creemos, lo profesamos, tratamos de hacerlo, pero ya está en tu voluntad si usted cree o no. Sí. Vamos a... Ya vámonos, ¿no? Porque ya Yo yo sueño. Quiero decirles algo. Digo un mensaje así rápido. La fe, para acercarse a Dios se necesita fe, ¿sí? Y creer que existe. Y la definición de la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿sí?
hemos probado en este mundo de todo. Hemos ido, venido, experimentado, no sé, disfrutado. Yo solamente les animo, ¿verdad?, a que prueben de Dios por lo menos un año, pero bien, o sea, que se apeguen a Dios, que tengan esa fe, esa creencia, que sean obedientes, se sujeten a su voluntad, y ya después del año que prueben de Dios, pues ya deciden seguir creyendo en Él o romper con esa relación, ¿sí? Digo, siendo honestos, todos tenemos la necesidad de un Dios, ¿sí? Todos tenemos la necesidad de un Dios. Es como cuando la muerte, dicen, es que la muerte, siendo honestos, nadie se quiere morir, o sea, entonces, hay un Dios, un creador, y si tú estás viendo este programa, déjame decirte que, sin duda alguna, quiere que lo conozcas. Él te ama. ¿Qué es lo peor que puede pasar, Erika, de estar un año con Dios y que no te funcione en la vida? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que esto es como ahorita, ¿no? No pierdes nada. No pierdes absolutamente nada. Sé que tú lo vas a hacer. Sé que las presiones de las amistades de repente. Sé que lo vas a hacer en tu casa, solo ahí. Hazlo que nadie te vea. Nadie va a saber, ¿no? Erika, conclusiones finales. Conclusión, aprendan a amar a Dios, aprendan a conocerlo más y créanme que se van a enamorar de Él. Sí. Pomino. Dios es una persona simple, no es compleja. Los complejos somos nosotros. Aférrate y haz las cosas simples como Él dice que se tienen que hacer. Y no te quedes con la teoría, practícale. Tello, muchas gracias. No va a ser la única vez que nos vas a acompañar. Y vamos a inaugurar contigo una sección. Voy a bajar. A ver, detén el micrófono. A ver. Está. Bien, para los que están en YouTube, pues ahí está. Es una camiseta con el logo de Walcon. Es una camiseta de fútbol para los que están escuchando en podcast. Con pues obviamente, el patrocinador de Masai. Atrás tenemos Walcon, año 1. Esta camiseta va a ser firmada por las personas que vienen de invitados al podcast. Muy ¿Okay? bien. En donde tú quieras, Tello, vas a firmar, sencillo, vas a poner tu nombre, no quiero firmas porque luego te las falsificamos. Cobramos La por ti el bancaria. cheque. Vas a firmarnos donde tú gustes y vas a poner la fecha de hoy, 8 de marzo, porque estamos grabando el 8 de marzo, y tu texto favorito y dinos por qué es tu favorito. Te la paso, inaugúralo donde tú quieras. Si quieres, primero adelante, para que se vaya llenando adelante. Ok. Donde tú gustes, el No, tamaño pues, que tú quieras. Pues aquí luego ¿Qué texto vas a poner? texto. El último versículo de Judas. ¿Qué dice? Al único y sabio Dios verdadero, a nuestro Salvador, a Él sea toda la gloria, la honra, reino, imperio, ahora y para siempre y por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Igual el resto lo digo. Tengo una letra bien fea. No, pon tu nombre, fecha y la cita del texto. No pongas el texto, cita del texto. Ok. Bien, nos vamos. Muchas gracias por habernos escuchado. Otra. Repetimos, canales de YouTube en Comunidad Age, en Masai, Spotify, búsquenos como Walcon, en Amazon Music, en Google Podcast. Y recuerden, en esta vida vamos a caernos, nos vamos a raspar, nos vamos a fracturar. Siempre hay una mano, la mano de Dios que nos está extendiendo. Levántate, sacúdete y sigue caminando. Welcome. Walcon. Nos vemos. Dios los bendiga. Dios los guarde. Adiós. Bye.